pacientemente esperé al Señor y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Bienvenidas a cada una de ustedes. Gracias por darse el tiempo para poder asistir a nuestro retiro de mujeres. Estamos aquí después de muchos años que hemos estado en la pandemia y bueno, hemos tenido un receso largo para luego de tanto tiempo poder reunirnos de nuevo aquí. Y es un gozo poder saludar a cada una de ustedes. Gracias por venir de muy lejos, tal vez de muy cerca, pero se han dado este tiempo. Para algunas es más difícil que para otras, entonces lo apreciamos mucho, hermanas. Y la verdad es que todo este tiempo hemos estado orando para tener este refrigerio del Señor. Amén. Tenemos un material que han recibido donde está el bosquejo de la prédica que vamos a escuchar ahora. Y bueno, también les hemos dado un bolígrafo que tiene una tapita pequeña, tal vez no se puede ver, tiene una tapita transparente en la punta, pueden quitarle para así poder escribir. Todas juntas podemos irnos al Salmo 40, que es el salmo que vamos a compartir el día de hoy. Este tiempo se ha caracterizado por algo en especial. Han sido años muy difíciles, muy diferentes a todo lo que hemos estado viviendo, pero el Señor ha estado con nosotras. En todo ese caminar, en ese tiempo, el Señor ha estado con nosotras y por eso es que estamos aquí. Ese tiempo que hemos tenido, en especial lo que ha sucedido con lo de la pandemia y eso nos ha llevado a pensar en muchas cosas y ha sacado a luz algunas cosas profundas que tenemos las mujeres. El Señor nos ha hecho muy especiales y hay siempre ese llamado a poder acoger, a poder dar de nosotras, a tener una relación con otras hermanas, a poder amar. Y esto de la pandemia, algunas nos ha restringido. Y algunas hemos sido atacadas por lo que es la depresión, la ansiedad, en algunas la amargura. Y esas cosas han ido debilitando nuestras vidas. Y hemos llegado a este punto, algunas muy cansadas por todo lo que ha pasado este tiempo. Y ahí es donde nos preguntamos qué es lo que más nos ha debilitado, qué es lo que me ha quitado las ganas de seguir el camino. ¿Por qué estoy tan cansada? Esas preguntas son las que nos hacemos después de tanto tiempo, tal vez de encierro que hemos tenido. Muchas hemos aprendido nuevas cosas, hemos tenido que vivir 24 horas con toda la familia dentro en la casa. Algunos nos hemos conocido recién, porque por el trabajo hemos estado fuera mucho tiempo y tal vez no hemos llegado a conocer de cerca a las personas con las que vivimos. Y eso nos lleva a hacer muchos cuestionamientos y hay cosas que necesitamos resolver en nuestro corazón. Y necesitamos acercarnos al Señor para poder encontrar esa respuesta. La respuesta siempre la vamos a encontrar a través de su palabra. Y vamos a esperar en el Señor. Y esa es la frase que está ahí en las hojitas que pueden ver, que dice: esperemos y confiemos en el Señor, que nos rescata, libera y fortalece. Eso quisiera que nos grabemos en nuestra mente, porque es lo que el Señor ha deseado tanto, que pueda traer este mensaje que nos dice: esperemos y confiemos en el Señor, que nos rescata, libera y fortalece.
Ahora sí vamos a leer el Salmo 40. Todas juntas nos vamos a la palabra del Señor. Y dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis ojos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrene mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta. Los que me dicen: ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Amén. Este salmo es hermoso, hermanas. Y si se han dado cuenta, hemos escuchado 2 prédicas de este salmo con nuestro hermano Francisco Rodríguez. Y eso es lo que me ha llevado a decir: yo quiero compartir a las hermanas este salmo también, porque es algo que lo vivimos, lo hemos vivido y probablemente lo viviremos en el futuro. Este salmo empieza con una palabra que tal vez es difícil para nosotras, y es el pacientemente. La paciencia es un don del Señor, es un don del Espíritu Santo, es un fruto que sale de un trabajo que Dios hace en nuestras vidas. Pero la paciencia implica de que una persona necesita esperar. Y estamos acostumbradas a que las cosas sean instantáneas. Estamos acostumbradas a descongelar la carne en un microondas o a llamar un radiotaxi con nuestro celular. Cosas muy fáciles que antes no eran así. Antes teníamos que preocuparnos de dejar nuestro pollito, nuestra carne, todo un día antes para que poder descongelarlo. Pero ahora estamos acostumbradas a que todo sea rápido. Pero el Señor aquí nos manda a tener paciencia. A veces queremos que las respuestas sean muy rápidas, pero no es así. El Señor sí nos escucha, pero puede que su respuesta pueda tardar cierto tiempo. En algunos casos la respuesta puede ser muy rápida, en algunos casos de horas, de días y en otras de años. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que el Señor nos está escuchando. Y algo muy lindo que dice es: pacientemente esperé a Jehová. Eso quiere decir que nuestra esperanza está puesta en el Señor. Ahí está guardada nuestra esperanza. No está guardada en personas o en circunstancias o en cosas que quisiéramos que acaben, como por ejemplo las enfermedades. A veces quisiéramos que ya pase, pero queremos esperar en el Señor y ahí está guardada nuestra esperanza. Aquí dice que se inclinó a mí y oyó mi clamor. Si se han dado cuenta, algunas veces cuando estamos
en la casa, en cualquier lugar, y se aproxima, por ejemplo, un niño a querer hablarnos, nosotras tratamos de escucharle, inclinamos nuestra cabeza, tal vez para escuchar lo que nos quiere decir. Y eso es una muestra de atención, es decir, sí me importa lo que estás diciendo. Y eso es aquí lo que el Señor nos dice, inclina su oído para escuchar nuestra voz. Y se inclina, Él toma atención, es una muestra de que realmente Él quiere ayudarnos y nosotras nos acercamos en oración. Dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Si buscan lodo cenagoso en el internet para ver qué es, se van a dar cuenta de que es un lugar terrible, porque es un lodo negro, pegajoso, totalmente sucio, donde una persona difícilmente puede salir sola. Y eso es lo que a veces pasa cuando nosotras comenzamos a ser atacadas por ciertas cosas que atacan nuestra vida. Y en especial a nosotras, las mujeres, somos muy atacadas por pensamientos. Creo que es nuestra área más débil. Fácilmente nos empezamos a pensar algo y se empiezan a multiplicar los pensamientos. Y algunos son pensamientos de mal, no tienen ninguna virtud. Son todo lo contrario a lo que nos dice Filipenses 4. Y esos pensamientos, ¿qué tenemos que hacer? Es llevarlos al Señor y no dejar que estos nos vayan hundiendo en ese lodo cenagoso. Esos pensamientos son muchas veces destructivos. Hace algún tiempo he vivido una prueba muy difícil y larga. Y era como un ciclo que empezaba con pensamientos. Los pensamientos se volvían en mi amargura. Eso salía de mí y lastimaba a personas que estaban cerca de mí y eso me hacía caer cada vez más. Trataba de salir, pero no podía por mis fuerzas, no podía. Y era como un ciclo que iba así y siempre comenzaba con pensamientos, los pensamientos de mentira, pensamientos que no te traen ningún bien. Y eso iba una y otra vez. Pero hay cosas grandes fortalezas que se formaron desde mi niñez hasta lo que soy, que surgen de la palabra de Dios. Todo lo que escuchamos los domingos, en nuestros devocionales, en nuestros tiempos de estudio de la palabra, todo eso se convierte en fortaleza en nuestras vidas. De eso nos vamos a agarrar cuando estemos en tiempo de prueba. Porque si no, ¿qué nos va a sostener si no es la palabra de Dios? Entonces, esos pensamientos que habían sido para mí una prueba tan larga, yo ya las conocía. Entonces, desde que ya el Señor me ha logrado sacar de ese lodo, desde ese tiempo ahora, cuando vienen pensamientos a mí, lo que hago es correr rápido al Señor, porque yo ya conozco ese camino y no lo quiero volver a recorrer. Es un camino difícil que comienza con pensamientos. No dejemos que esos pensamientos nos hundan. Hermanas, busquemos ayuda, primero en la palabra del Señor. Él es verdad, Él es justicia, Él es misericordia, Él es amor. Busquemos en la palabra del Señor esa fortaleza y no dejemos que esos pensamientos nos hundan. Hay algo que lo hemos repetido una y otra vez y yo quiero volver a decir, es que necesitamos tener una hermana crecida en el Señor, que sea sabia, que nos pueda ayudar en esos momentos de prueba. Busquemos a tiempo, no cuando ya estamos en el problema. Desde ahora estos tiempos que tenemos de comunión nos ayudan a poder encontrar una compañera para este camino. Podemos encontrar una hermana que nos pueda dar un consejo o que pueda orar por nosotros o tan simplemente que nos escuche lo que estamos pasando en ese momento. Busquemos esa compañera para que el Señor nos levante también cuando estamos débiles. Ese lodo cenagoso es aquello que nos va hundiendo y también pueden ser problemas o enfermedades. Hay situaciones muy difíciles y largas, pero hay una confianza plena en el Señor, en lo que Él puede hacer. Y Él sí responde. Vamos hacia Él y lo escuchamos. Estamos con Él. Él lo que hace es algo maravilloso, porque ahí en el verso 2 dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. La peña significa un lugar seguro, un lugar firme, y es algo que no cambia. El Señor permanece fiel para siempre. Él permanece firme, y esa seguridad
que nosotras las mujeres buscamos, la encontramos en el Señor. No la vamos a encontrar en una persona o en una circunstancia o en una situación, sino lo vamos a encontrar en el Señor. Ahí encontramos la verdadera seguridad. Y Él lo que hace es ponernos en esa roca. Si nos podemos imaginar una roca enorme, imponente, donde el Señor nos pone. Y es lindo lo que Él dice, porque ahí dice que enderezó mis pasos. En la versión NTV dice, a medida que yo caminaba, me estabilizó. No sé si alguna vez han visto una persona que ha sido operada de la cadera o que ha tenido un accidente y está en rehabilitación, empieza a hacer la fisioterapia. Y en ese tiempo de fisioterapia usa a veces el burrito, usa barandas, otra persona que le agarre y trate de ayudarle a caminar. Es así como aquí nos muestra cómo el Señor nos levanta de esa prueba tan terrible que hemos podido tener, nos levanta, nos pone en la roca y está con nosotros hasta que logremos tomar una estabilidad en lo que estamos caminando. Porque hemos sido abatidas, es como si nos hubieran golpeado con esa prueba o con esa situación. Entonces estamos como que tambaleándonos, pero el Señor se encarga de estabilizarnos, de ponernos ahí en ese lugar seguro y estar con nosotras a nuestro lado hasta que logremos esa estabilidad. Eso es lo maravilloso de este verso. Luego dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y es la respuesta de algo increíble que Dios hace. Estábamos tan mal en esa prueba, en esa aflicción, en ese tiempo duro, pero el Señor lo que hace, nos pone en ese lugar firme y nos llena de un cántico nuevo, nos llena de alabanza. Y eso nos llena de gozo a nosotras y nos llena de amor hacia Él, de una profunda devoción por todo lo que Él ha hecho. Y lo lindo es que aquí dice que verán esto muchos y temerán. Eso me hace recuerdo a la historia de Rahab. Rahab era una mujer que no era del pueblo de Dios, pero sin embargo, ella conocía a Dios, porque ella había escuchado de las obras que Dios había hecho hacia el pueblo de Israel. Y eso a ella le llenó de fe. Y ella está citada por Pablo en el Nuevo Testamento como una de las mujeres de fe. Aun cuando ella no era del pueblo de Israel, el Señor la ha usado tanto y ella ha llegado a temer al Señor en su corazón y a confiar en Él. Entonces, tal vez esa prueba, esa dificultad que hemos estado viviendo, no solamente estamos nosotras en todo eso, sino también hay gente que está mirando a nuestro alrededor lo que está sucediendo. Esas personas van a llegar a conocer a través de nuestro testimonio. Por eso vale la pena. El Señor está trabajando con nosotras porque somos parte de un inmenso plan que Él tiene. Todo eso que tal vez estás pasando o ya has pasado, el Señor lo usa para bien, aun cuando haya sido tan doloroso o es difícil, el Señor está trabajando a través de eso y nos está ayudando. Luego encontramos ya los versos del 4 hasta el verso 8, que es el segundo punto. Creo que no he dicho el primero, pero el segundo punto dice, confiemos en el Señor, pues Él hace maravillas. El verso 4 comienza con una palabra que dice, bienaventurado. Y eso también quiere decir, qué feliz es. Qué feliz es ¿quién? Es el hombre que puso en Jehová su confianza. Nosotras nos acercamos al Señor y somos felices de confiar en Él. Pero ¿cómo podemos confiar en alguien que no conocemos? Es difícil. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que conocer más a Dios. ¿Y cómo vamos a conocer más a Dios? Es a través de su palabra, a través de un estudio profundo de lo que Él es ahí en su palabra. Los Salmos son el libro más maravilloso que muestra los atributos de Dios una y otra vez. Y pueden comenzar con ese libro. Sin embargo, toda la Biblia completa nos muestra a Cristo mismo y nos muestra cómo es Él. En los Salmos también nos habla de la palabra de Dios.
Y es algo que nosotros tenemos que tomarlo como la autoridad máxima en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Nuestra autoridad máxima siempre tiene que ser la palabra de Dios. Esta está explicada por toda la Biblia, pero hay un capítulo en especial, que es el Salmo 119, que está lleno de una descripción maravillosa de la riqueza de lo que es la palabra de Dios. Y tal vez podemos ir juntas al Salmo 119 un momentito, para que se puedan antojar de lo que dice acerca de la palabra de Dios. Vamos a ir al Salmo 119, al verso 89. Ahí nos dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas se sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Es una pequeña muestrita de lo que es el Salmo 119. Les animo a leer en sus casas. Este salmo es muy hermoso, porque ahí se ve cómo el Señor nos ha dejado un tesoro tan valioso que es su palabra. Continuando estos versos, encontramos, me he movido, dice, y no mira, ahí, el verso 4 dice, ¿no? Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Aquí está hablando de que nuestra confianza siempre esté puesta en el Señor, siempre. Cuando estamos, algunas de nosotras estamos estudiando, otras trabajamos, otras estamos en la casa, otras estamos tal vez sirviendo en algún ministerio, pero en algún momento de nuestras vidas nos encontramos con personas difíciles, personas que realmente nos hacen difícil el camino, y a veces queremos confiar en otras personas cuando en realidad deberíamos confiar en Dios. En Dios siempre tiene que estar puesta nuestra confianza. Primero en el Señor, y luego el Señor va a enviar personas que nos puedan ayudar. Como por ejemplo cuando estamos enfermas, tal vez confiamos primero en el Señor, en que Él nos guíe a dónde ir, ¿no? Dónde recurrir. Oramos a Él para ver qué hacer. Y tal vez Él nos muestra un médico, una doctora que nos pueda ayudar en ese momento. Confiamos en el trabajo que está haciendo la doctora, pero por sobre todo estamos confiando primero en Dios, primero en lo que el Señor está haciendo a través de esta doctora, que le está dando sabiduría para poder tal vez darnos un diagnóstico, ¿no? Entonces nuestra confianza siempre va a estar puesta primero en el Señor. Sus pensamientos para con nosotros siempre van a ser los mejores. Y lo que va repitiéndose, y vemos aquí en este salmo, es que una tras de otra nos dice que vayamos repitiendo y hablando de lo que el Señor está haciendo. Otra vuelta aquí encontramos, dice, si yo anunciare y hablare de ellos, hablando de los pensamientos que Dios nos está dando, no pueden ser enumerados. Y eso es algo práctico que he aprendido a hacer, y también lo he aconsejado mucho. Y es que cuando estamos pasando tiempo difícil, empecemos a escribir de las bendiciones de Dios en un cuadernito. Traten de buscarse un cuadernito, cualquiera, no hay problema el cuadernito. La cosa es que vayamos anotando por qué estamos agradecidas. Eso nos va a ayudar a llenar nuestro corazón de agradecimiento, de gratitud hacia el Señor. El Señor no nos ha abandonado y no nos va a abandonar, porque esa es su promesa. La promesa es de que Él va a estar con nosotras todos los días hasta el fin. Eso es lo que nos dice Mateo 28. Él va a estar con nosotras todos los días hasta el fin. Entonces, nosotras no podemos pensar ni por un segundo que el Señor se ha olvidado de nosotras. Él está ahí. Entonces, llenemos ese corazón de gratitud. Un instrumento es este cuaderno que les digo. Escribamos ahí, escribamos. ¿Por qué estoy agradecida? Estoy agradecida porque he despertado hoy. Estoy agradecida porque puedo hacerme el desayuno, porque puedo caminar, puedo hacer esto, lo otro. Pueden ir escribiendo y así llenar su corazón de gratitud.
Y de esa manera se van a dar cuenta que realmente no podemos enumerar cuántas bendiciones el Señor nos da, cuánto Él nos ha dado hasta el día de hoy y cuán agradecidas estamos. Aquí habla del sacrificio y ofrenda, que aquí dice no te agrada, y hemos visto a través de la Biblia muchas partes donde habla de esto. A veces queremos ganar el favor de Dios, queremos ganar el favor de Dios con cosas que hacemos. Y no es que esté mal, está bien, pero la razón por la que hacemos las cosas es en agradecimiento por lo que Dios ha hecho. No es para ganarnos el favor de Él, es por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Entonces, por esa razón es que nosotras podemos acercarnos al Señor sabiendo que Él ha hecho todo. ¿Quién realmente ha sido ofrenda y sacrificio? Ha sido Cristo. Él ha sido el sacrificio perfecto para nosotras. Cuando nosotras caemos en pecado y sabemos que hemos hecho algo mal, lo primero que hacemos es correr al Señor y deberíamos correr en arrepentimiento y decirle al Señor que hemos fallado, que necesitamos de Él, necesitamos de un Salvador. Nadie podría pagar, ni por muchos años que viva, el mal que hace, porque lamentablemente tenemos por naturaleza esta naturaleza pecadora, pero el Señor ha venido a liberarnos de eso. Y de eso es de lo que cantamos. Cuando cantamos las alabanzas, le agradecemos al Señor por la libertad que Él nos da, cuando Él nos ha libertado de ese pecado que nos asedia, que está ahí siempre. Pero el Señor nos ha libertado. Y este sacrificio y ofrenda ya no es necesario porque el Señor es quien lo ha pagado todo y Él ha hecho toda la obra. Y en eso confiamos. Si todavía tú tal vez no has entregado tu vida al Señor, te animo a hacerlo. De decir, Señor, necesito de ti, necesito de un Salvador, porque no puedo sola, nadie puede ser sola. En Romanos encontramos que no hay justo ni aún uno, nadie se salva, todos estábamos corriendo a hacer el mal, pero el Señor en su misericordia nos trae a su lado, en su misericordia Él nos llama a hacer su voluntad. Y es por eso que Él nos conoce, porque todos los que hacen su voluntad son sus hijos, así nos dice el Señor. Y es muy hermoso ver en los evangelios cómo es el ejemplo del Señor Jesús. Si pueden leer los evangelios, Él una y otra vez habla acerca de hacer la voluntad de Dios, que ese es su alimento, así lo dice Él, es mi alimento hacer la voluntad de mi Padre. Eso es lo que nos dice el Señor. Y es así que es lo que nosotras debemos buscar, de hacer la voluntad del Señor en todo tiempo. Y así poder encontrar que Él está agradecido con todo lo que hacemos gracias a Cristo, que Él lo hizo todo. Realmente Dios ha sido tan bueno en mandarnos a su Hijo unigénito. No lo merecíamos, pero Él ha hecho así, por amor a la redención que Él quería. Después de la caída que habíamos tenido en el Génesis 3, cuando se explica esto, la solución era Cristo, no había otra solución. Y Cristo es quien nos ha salvado de esto. Y eso es lo que anunciamos esta maravilla y todo lo que Él ha hecho. Y Él es el verdadero sacrificio. Ya no es necesario que nosotras presentemos sacrificios. Si es que queremos hacer las buenas obras, sea por agradecimiento, más que por otra cosa. Ahí encontramos el siguiente punto que dice el punto 3, busquemos su voluntad y encontraremos salvación. Dios espera que estemos haciendo su voluntad. En Juan 14, 21, Él nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Guardemos en nuestro corazón todo lo que Él nos manda. Eso es lo que Él espera, que hagamos su voluntad, que tratemos de buscar el agradar su corazón, el caminar rectamente. Busquemos ayuda. A veces es difícil, pero el Señor cuando se estaba por ir nos ha dejado un regalo muy hermoso que es el Espíritu Santo. Y es algo que habita en nosotras. El Señor nos ha dejado su Espíritu para que nos consuele,
para que nos haga recuerdo de sus palabras, para que nos anime, para que nos exhorte, para que nos muestre cuando estamos en pecado. Una de las cosas que más debilita la vida del cristiano es el pecado. Y a veces lo que hace el pecado es alejarnos, es como sabemos que estamos en pecado y nos empezamos a alejar automáticamente del Señor. Y eso no está bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es correr al Señor. En Primera de Juan, ahí encontramos que nos dice que nos acerquemos, que confesemos nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Si es ese pecado que te está debilitando, hermana, corre al Señor. Dile, necesito de ti, necesito de tu salvación. Tenemos muchos pecados. Yo sufro mucho del pecado del orgullo. A veces por quedar bien trato de ocultar mis errores. Pero eso no está bien. Tengo muchos problemas que otra vuelta reincido. Y vuelvo a decir, Señor, necesito de ti. Hay algunos pecados que tal vez son los ocultos, que nadie los conoce, solo tú y el Señor. Y muchas veces te acercas al Señor y le dices, Señor, perdóname. ¿Cuántas veces yo me he acercado al Señor y de decirle, líbrame de este pecado? Tal vez nadie se da cuenta de lo mal que estoy haciendo. Me acerco al Señor y me pido perdón, pero después de un tiempo, otra vuelta, vuelvo a caer en lo mismo. Hermanas, la solución más grande para esto es aprender a confesar nuestros pecados, aprender a confesarlos, porque así realmente somos libres de esa atadura. Podemos ir a Salmos 32, del 3 al 5. Ahí nos habla de esto. Vamos a Salmo 32. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi mal, mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hermanas, cuando logramos confesar ese pecado a una hermana que ya, a la cual nos sujetamos, o a la hermana que nos conoce nuestro caminar cristiano, ahí el Señor trabaja y nos va transformando. Eso nos ayuda a liberarnos de ese peso. Si estás luchando con un pecado reincidentemente y aun cuando vas y te pides perdón y sigues cayendo, necesitas confesarlo. Necesitamos esto. Es algo que nos libera de esa carga. Nos va limpiando. Y incluso aquí lo que habla, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, dice aquí en el Salmo 32. Y a veces hasta ese pecado puede traducirse en una debilidad hasta física. Y eso va disminuyendo lo que somos, lo que podríamos hacer. Y el Señor nos llama a libertad. Él nos ha dado a su Hijo. ¿Qué más podríamos pedir? Él nos ha dado todo. ¿Por qué no nos va a dar su perdón? ¿Por qué a veces dudamos de su perdón? Bueno, en este salmo, cuando nos está hablando de esto, de nuestro pecado, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Y esa debilidad, a veces la cargamos solas. Y eso va disminuyendo. Y a veces incluso dejamos de ir a la iglesia por esa debilidad que sentimos. O creemos que Dios ya no nos quiere ver o ya no quiere estar cerca de nosotras. Pero en realidad el Señor está ahí atento a nuestras oraciones. En los primeros versos escuchamos eso, que está inclinado su oído hacia escucharnos. Entonces, ¿por qué no confiar que Él va a escuchar aquello? Va a escuchar aquella confesión. Va a trabajar a través de esa hermana, ese hermano, tal vez el pastor, que pueda ayudarnos. Y así confesando nuestro pecado, es cuando encontramos una libertad. Una libertad es como cuando las personas, no sé si han visto a los deportistas que se ponen, en los pies se ponen arena. No sé si han visto alguna vez que se ponen unas bolsitas de arena, algunos deportistas, para entrenar trote y en eso logran una mayor velocidad, mayor resistencia porque se ponen esas bolsitas, pero es difícil caminar, trotar con eso.
pero ese es su entrenamiento. Y a veces nosotras estamos caminando así, con esas bolsitas en nuestras piernas, así, y nos vamos cansando. Entonces, ¿qué es lo que el Señor aquí nos muestra por medio de su palabra? Que cuando lo confesamos, ahí somos libres y el Señor nos perdona. Porque ahí dice, ¿no? En el verso 5 del capítulo 32 de Salmos dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El Señor nos perdona. Él está atento a eso y nos perdona. Y ese perdón tan grande, nosotras necesitamos reconocerlo y aprender de ese perdón. Una cosa que también nos debilita es cuando no perdonamos nosotras a las personas que nos hacen daño. Y eso lo vamos cargando. Y a veces eso se traduce en amargura. Y es porque realmente no queremos perdonar, porque según nosotras no se merece nuestro perdón. Pero nosotras merecíamos el perdón del Señor cuando nosotras habíamos ido contra su santidad. No lo merecíamos, pero el Señor en su misericordia nos ha dado su perdón. Entonces ese perdón, ese gran ejemplo de perdón, nos ayuda también a nosotras a saber perdonar. Y es algo que no nos tenemos que olvidar del perdón del Señor hacia nosotras, tanto hacia personas que son muy cercanas, como la familia con la cual vivimos, como también personas con las cuales tenemos contacto algún rato de nuestro día a día. Tenemos que aprender a saber pedir perdón, a poder perdonar también. Eso nos va a ayudar a quitarnos esas bolsas de arena de nuestros pies y poder correr en libertad. El Señor nos ayuda y le podemos pedirle al Señor que corra y vaya junto a nosotras. Ya tocando el último punto, que es el punto 4. Dice, alegrémonos pues, Él nos libera y fortalece. Alegrémonos. Dios es nuestro libertador. Nos libera de esas cadenas de opresión del pecado y nos ayuda. Cuando aparecen esas personas que nos hacen mal, porque aquí habla, ¿no? En el verso 12 nos habla, ¿no? Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista, ¿no? Ahí habla de eso, que es tan difícil. O también más adelante dice que hay personas que buscan mi vida para destruirla. Hay personas que están buscando nuestro mal y que nos hacen daño. ¿Cuál es la respuesta a eso? La respuesta es que nosotras dejemos eso en manos del Señor, ¿ya? En Romanos 12, del 19 al 21, ahí nos dice, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Dios, dice el Señor, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence al mal con el bien. Esto es lo que podemos hacer cuando está pasando esto. Cuando hay personas que nos están haciendo mal y nos están haciendo daño, nuestra respuesta no es la venganza con nuestras manos, sino es dejar esto en manos del Señor, quien hace justicia por nosotras. No busquemos por nuestras manos el vengarnos o el hacer daño a la otra persona, porque es fácil responder el mal con el mal, pero lo que el Señor nos manda hacer es responder con bien, con bien. Y aquí está muy claro cuando nos dice, cuando tu enemigo tenga hambre, dale de comer. Es difícil, lo hemos hecho algunas veces. ¿Podemos hacerlo más? Amén, podemos hacerlo más. ¿Por qué? Porque ahí mostramos que realmente alguien vive en nosotras, que es Cristo. Cristo es quien nos obra a través de nuestras manos, a través de nuestros labios, a través de nuestros pies. Si es que hay alguna persona que nos hace daño, ¿por qué no darle un bien para que realmente esta persona reflexione por lo que está haciendo? Nosotras somos hijas del Señor, tenemos que mostrar esa luz al mundo, porque si la tapamos, esa luz, ¿quién va a dar luz? Si nosotras que no somos luz no estamos dando luz, no estamos cumpliendo una función aquí en este mundo. Necesitamos hacer el bien cuando nos dan mal.
es difícil, pero el Espíritu Santo mora en nosotras. Él nos llena de ese poder que no tenemos por nosotras mismas, pero el Espíritu nos da ese poder para hacerlo, para vencer ese mal con el bien. Eso es lo que necesitamos hacer. El verso 17 dice que realmente estaba afligido y necesitado. Estaba, pero Jehová pensará en mí, dice. Jehová está ahí, Él está atento, Él nos escucha, Él nos fortalece, nos va a levantar en el día difícil. Hablemos con el Señor. Esos tiempos de oración que tenemos son muy valiosos, esos tiempos de intimidad que tenemos con el Señor valen la pena minuto a minuto. Algunas nos cuesta orar en la mañana, nos cuesta orar en la noche, pero hagámoslo, apartemos ese tiempo con el Señor, con nuestro amado. Estamos sembrando una relación que va a ser para la eternidad. Esta relación que estamos cultivando con nuestro Padre es para siempre. No es solamente para este tiempo, sino es para siempre. Entonces, esos tiempos, hagámoslo, valen la pena. Ahí somos fortalecidas en el tiempo de oración. Esperemos en el Señor y confiemos, porque Él nos rescata, nos libera y nos fortalece. Amén. Amén. Oremos, hermanas. Amado Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque podemos verte a través de ella, Señor. Gracias porque tú nos has dejado, Señor, ser aquí el reflejo de tu amor, Señor. Señor, que nosotras sepamos menguar más y que seamos más como Cristo. Señor, ayúdanos a salir de ese lodo, Señor, de esa desesperación. Señor, líbranos del mal, ayúdanos, Señor. Gracias, amado Dios, por tu perdón. Gracias por obrar en nosotras y a través de nosotras cuando no lo merecemos. Gracias, Señor, porque nos has mirado, porque has inclinado tu oído, Señor. Gracias, Señor, porque tú vas construyendo una fortaleza a nuestro alrededor por medio de tu palabra, porque con ella podemos estar firmes en la roca, Señor, sabiendo que tú estás con nosotras, que a pesar de la circunstancia, de la prueba, tú estás con nosotras y esa es tu promesa, Señor. Gracias, amado Padre, porque en ti encontramos un refugio verdadero y eterno, Señor. Gracias porque nos das un motivo de vida, Señor, porque sabemos que esta vida es pasajera, que nuestra vida está en ti, Señor, y que va a ser una eternidad a tu lado, que ese es nuestro paraíso, eres tú, Señor. No es un lugar donde estemos libres de problemas, donde ya no haya enfermedad, sino eres tú. Eso es, Señor, lo que anhelamos en nuestro corazón, Señor. Por eso te decimos, Señor, ven, Señor Jesús, vuelve, Señor. Amado Dios, gracias por tus promesas, que son fieles, Señor. Gracias, Señor, por tu bondad, tu amor, tu justicia, por tu verdad, Señor. Gracias, Señor, por revelarte a nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que podamos aplicar esto a nuestras vidas, que lo recordemos, Señor. Amado Dios, guíanos siempre, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75-25-70-56. 75-25-70-56. Que Dios te bendiga.